podcast de Latinex, la mejor conexión para tu inversión. ¿Qué tal? Bienvenidos al quinto episodio del podcast de Latinex, titulado Traduciendo la crisis bancaria al mercado de capitales. Mi nombre es Manuel Batista, VP de Finanzas e Innovación, y el día de hoy nos acompaña Eric Molino, Chief Economist de Argo Partners y también profesor de Quality Leadership University. Bienvenido, Eric. Gracias por la invitación, Manuel. ¿Cómo no? Eric, acá me gustaría arrancar con un poco de contexto sobre lo que ha sido el tema del debacle que hemos visto a nivel de los bancos internacionales. Si nos puedes dar un contexto breve del primero, que es Silicon Valley Bank, qué pasó, por qué pasó y cuáles han sido las consecuencias del mismo, de una forma bastante resumida. Súper. Mira, te diría, tal vez, para empezar con un poquito de contexto, que muchas personas están viendo ahorita las fallas bancarias y están viendo la crisis que estamos teniendo y están haciendo muchos paralelos a lo que nos pasó en el 2008. Tal vez muchos todavía tenemos frescos en la memoria que empezaron a ver default en una serie de préstamos y que muchos bancos los tuvieron que rescatar. La situación no es la misma. En el 2008 tuvimos una crisis de crédito que llevó a una crisis de liquidez y se tuvieron que hacer varios ajustes desde el punto de vista tanto macroeconómico como fiscal. Pero lo que estamos viendo ahorita no es eso. Ahorita realmente estamos viendo una situación a la que todos los bancos realmente están propensos, que es lo que nosotros conocemos en inglés como un maturity transformation o un liquidity transformation. Lo más irónico es, el año pasado dimos 3 premios Nobel en economía, uno a Bernanke y el otro al profesor Diamond y al profesor Dybvig, precisamente por este tema. ¿Qué pasa? Para contestarte la pregunta, los bancos suelen financiar activos y líquidos de largo plazo con pasivos de corto plazo muy líquidos. Es decir, un banco recibe dinero de los depositantes, ese es el pasivo del banco, y financia proyectos de largo plazo. El problema con este tipo de situaciones es que si suficientes personas van a reclamar su pasivo porque está líquido y está a la vista, le pones en una situación al banco que de no conseguir el dinero puede quedar en una situación de liquidez o en el caso de lo que pasó en Silicon Valley, quedan insolventes porque tuvieron una pérdida. ¿Qué pasa acá? Hubo un crecimiento muy grande para Silicon Valley en cuanto a los depósitos. Tuvimos un periodo de expansión crediticia enorme post-COVID, donde el Banco Central inyectó mucha liquidez al sistema. Nada más para que tengan una referencia, el 80% de los dólares se imprimieron entre 2020 y 2021. Entonces, ese es un número que tú puedes ver. Si sacas $5 de tu billetera, 4 van a tener fecha 2020, 2021, 2022. Entonces, ¿qué pasó con esa liquidez? Mucha de esa liquidez, las personas fueron y lo pusieron en depósitos. En el caso de Silicon Valley, muchas techs recibieron plata de Venture Capital, recibieron plata de inversionistas y la pusieron en este banco que era muy famoso para este tipo de empresas. El banco pudo haber agarrado ese dinero y prestarlo, y ahí tú dirías, bueno, si lo hubiera prestado y si hubieran empezado a default o empezar a impagar o a atrasarse los bancos, igualito 2008. Pero curiosamente, ¿en qué invirtió o cuáles eran los activos en los que invirtió el banco? En bonos del Tesoro de los Estados Unidos y en mortgage-backed securities, que son muy, muy seguros. Al final son AAA y instrumentos de un alto nivel crediticio. ¿Pero qué pasa? En los instrumentos de corto plazo, la tasa era prácticamente que cero. Entonces, ¿cómo ibas a poder darle una tasa de interés atractiva a un depositante para que se quisiera financiar contigo y dejar los depósitos contigo si tu activo entonces te estaba dando tan poquito? Entonces tuvieron que llevarlo a muy largo plazo, digamos, a 10 años, para entonces poder tener intereses más atractivos. Ahí es donde aparece el descalce, porque tienes depósitos de corto plazo con activos de largo plazo. En el momento que empiezan a subir las tasas de interés como parte de la estrategia del Fed para controlar la inflación, esos bonos de largo plazo que tenían tasas más altas que los de corto plazo, porque las tasas de hace 2 años eran muy bajas comparadas con las de ahorita, empiezan a deteriorarse. Es decir, el precio de esos bonos queda siendo menos atractivo en el mercado, entonces tienes una ganancia o en este caso una pérdida no realizada. Claro. No es problema, a menos que empiece a venir gente a sacarte plata y tengas que liquidar esa posición. Peter Thiel, que probablemente sí lo han escuchado, no saben quién es Peter Thiel, socio de Elon Musk, fue uno de los fundadores de PayPal, uno de los venture capitals que empezó Facebook y LinkedIn, una persona muy famosa, muy, muy reconocida, dice, no solamente quiero que me des mi plata, sino que le recomiendo a todo el mundo que saque su plata. Entonces, ahí es donde ya empieza una situación, una corrida bancaria donde la gente empieza a sacar su liquidez, su ahorro, y el banco dice, voy a tener que liquidar estos instrumentos a pérdida. Y ahí es donde empezó el problema. Al liquidar esos instrumentos a pérdida,
ya te descapitalizas, es decir, quedas con menos patrimonio y si no puedes levantar capital suficientemente rápido, pasas de ilíquido a insolvente. Eso fue lo que pasó en el caso de Silicon Valley. Y lo curioso es, no tuvo nada que ver con que prestaron plata y los créditos no se pagaron, fueron muy arriesgados. Fue mal manejo del riesgo, pero no del riesgo crediticio, fue mal manejo de la liquidez. Claro. Entonces, ese es, digamos, como el resumencito de lo que pasó con Silicon Valley. No, y es muy interesante lo que comentas, por lo menos de Peter Thiel. Como tenías el acceso a las redes sociales y se quebró esa efervescencia, los ahorristas o los depositantes de Silicon Valley en realidad no son mom and pop que tenían el cap de 250 FDIC insured, sino que tenían mucho más dinero colocado y por ese frenzy que se causó fueron y retiraron sus fondos. Tienes como 3% en su momento de las cuentas estaban aseguradas. Es decir, claro, el resto estaban por arriba de los $250,000 que el FDIC te permite asegurar. O sea, que era suma de dinero importante. Claro, claro. Ellos pasaron como de 62,000 millones a 189 en 3 años. O sea, hubo un crecimiento muy importante en el pasivo para el banco, que entonces ellos al final se vieron en esta situación de que, bueno, tengo todo este dinero, ¿en dónde lo invierto? Que sea seguro, pero no manejaron muy bien el riesgo de cambio de interés. No, sí, más que nada, precisamente con lo que comentas, tú te tiras tan largo en la curva, te suben las tasas como subieron el año pasado. Correcto. Tienes una pérdida de papel grande, pero con esa obligación a tener que liquidar las posiciones, esa pérdida en papel se convierte en una pérdida real, ¿no? 100%. Y ahí empieza a afectar de forma importante al banco. Desde el punto de vista de manejo de la renta fija, siempre te hablan de este concepto y este indicador que se llama la duración. Entonces sí, tú tienes que ver cuánto es la duración de tu cartera y mientras más larga la duración de tu cartera, sí, mayor el riesgo de cambio en las tasas de interés. Entonces, a mí sí me parece, o sea, todo el mundo dice que en retrospectiva todo el mundo se da cuenta de los errores, pero a ver, nuevamente, a mí me parecía muy irónico el timing de... en el 83 fue que se publica el paper de estos economistas que ganan el premio Nobel y le dice un profesor de la Universidad de Penn, eso está en varias entrevistas que le hacen a Douglas Diamond, y él dice, bueno, es que ya las corridas bancarias son una cosa del pasado. Exacto. O sea, ustedes deberían tener este artículo en un seminario de historia económica, cuando hoy en día vemos el gran grado de ironía que hay en ese comentario, porque todavía los bancos son muy susceptibles a corridas bancarias, aun cuando los instrumentos son libres de riesgo. Que claro, precisamente, dando un poquito en la parte académica, ellos en su modelo dicen, yo voy a asumir que el banco está invirtiendo libre de riesgo, cosa que no es cierto, pero voy a asumir que son libres de riesgo porque aún en un manejo súper bueno del crédito está sujeto a corridas bancarias con el descalce que claro, tienes entre pasivos de corto plazo y líquidos con activos ilíquidos de largo plazo. Claro, claro. Y ahí te quería consultar cómo tú lo ves, porque teníamos un perfil de banco que, como mencionamos, el ahorrista común no tenía 250K, tenía un poco más de eso, mucho acceso a redes sociales, eran un poco más orientados a temas tecnológicos. ¿Cómo tú ves entonces ese contagio hacia otros bancos regionales que quizás su base ahorrista no es la misma, pero que también se les causa ese miedo y corren a sacar sus depósitos de los bancos? Perfecto. Mira, ahí lo que nosotros tenemos que entender es por qué los bancos son propensos a corridas, o bank runs, como le dicen en inglés. Lo que pasa es que son 3 conceptos. El primero, tenemos que entender que cuando tú tienes un país con banca central, la banca central distorsiona totalmente el precio del dinero. Por ejemplo, en Panamá, que no tenemos una banca central, la tasa de interés la determina oferta y demanda. Si yo tengo suficiente liquidez, no voy a ofrecer buenas tasas de depósito porque me sobran depósitos, pero si necesito depósitos, subo la tasa de interés para atraer a personas que me depositen. Cuando tú tienes una banca central que determina la tasa de interés, puedes tener una situación en que la tasa de interés es muy baja y es muy atractiva para el que quiere tomar un préstamo, una empresa que se quiera financiar, pero no es atractiva para el ahorrista. El ahorrista prefiere entonces gastarse la plata. Claro. Ahí hay un primer descalce, de que evidentemente no hay un match entre la demanda por dinero y la oferta por dinero. El segundo descalce ocurre, y es que en absolutamente todos los países del mundo, tú tienes lo que se llama fractional reserve banking. El banco no tiene el 100% del dinero que tú tienes en depósito. Por ejemplo, en países como Panamá tenemos un grado muy alto de liquidez, pero en países como por ejemplo Estados Unidos el coeficiente de reserva mínima es 10% y en China ahorita mismo es 7.6. Nada más para que tengas una idea, eso significa traducido a dólares o traducido a yuanes. En el caso de China hay 13.1 yuanes respaldados por un yuan. Entonces ahí te pones en una situación muy delicada porque en el momento que empiezan a quebrar, entonces cuando tú vas a buscar tu dinero, no hay, porque el dinero básicamente fue mal invertido.
Entonces, tienes esos dos conceptos y por último, el concepto que te mencioné del descalce, el liquidity transformation o el maturity transformation. Esas tres cosas hacen que hasta el mejor de los bancos esté sujeto a una corrida. Eso funciona siempre y cuando no empiece a haber una situación que haga un spark o un trigger para histeria colectiva. ¿Qué pasó en Silicon Valley? En Silicon Valley sale Peter Thiel, una persona, no es cualquiera, una persona ampliamente respetada, y él dice, hey, yo voy a sacar mi dinero, ustedes también deberían sacarlo. O sea, si el día de mañana Warren Buffett te dice, vende esta acción, tú no lo vas a dudar, no vas a cuestionar, tú la vendes. Muy cuando George Soros en el 97 empezó a shortear el BAT, es decir, estaba haciendo una apuesta contra el Banco Central de Tailandia, todo el mundo lo copió. Entonces, estaba bastante bien y bastante sólido el banco hasta que todo el mundo empezó a salir, y ahí es donde salen a reducir temas como no hay un coeficiente de reserva del 100%, claro. hay un tema del descalce entre las madureces de los activos y el pasivo, y tienes un tema de que evidentemente un banco central que había estado teniendo una política monetaria muy expansiva, había mucha liquidez en el sistema y acabas teniendo, digamos, esto, pero es full psicológico. Sí. Una situación en la que tú estás viendo que puede haber un problema, se vuelve un self-fulfilling prophecy. Tienes una situación en donde, como todo el mundo está corriendo, tú no quieres ser el último. Y el equilibrio se vuelve tratar de ir a sacar el dinero y es una situación que se pudo haber evitado. Claro, claro. No, y como bien mencionas, y lo hablamos hace un momento, ¿no? En mucha medida, escuchas que el vecino, quien sea, está sacando su dinero, tú quieres llegar primero que él y después averiguas qué pasó. Claro. Y eso causa entonces la falla de ese banco en particular. De ese y de los demás, ¿no? Exacto. Porque al final tú dices, es que digamos, si te vas a ver desde el punto de vista histórico, y a mí me gusta ver este tipo de cosas, el Banco Central de los Estados Unidos se crea en 1913. Y la idea de hacer un banco central en Estados Unidos no fue nueva, pero ya el JP Morgan original, el señor Morgan original, tuvo que rescatar al gobierno de Estados Unidos del sistema bancario por el pánico de 1893 y por el pánico de 1907. Y ambos pánicos ocurren porque empiezan a haber una serie de quiebras y empiezan a haber unos bancos que están teniendo problemas que pudieron haber sido isolated, que pudieron haber sido segmentados y segregados a ese banco, pero empezó a haber un poco de duda sobre todo el sistema y decir, si ese banco está quebrando, tal vez el mío puede tener problemas, yo prefiero sacar la plata y después preguntar. Entonces, eso es lo que está llevando a que todos los bancos lamentablemente sean propensos a este tipo de cosas. Esa duda sobre la solidez del sistema y aunque mi banco esté muy bien, correr a buscar y sacar el dinero por a todo el mundo en básicamente este problema. Claro. Ahora, yo no estuve en su momento en 2008, pero me imagino que tú sí estabas bastante involucrado en estos temas. ¿Cómo tú dirías que se diferencia quizás el ambiente y la estructura de lo que pasó en 2008 con lo que pasa ahora? Porque sí diría que viendo los históricos no pareciera ser tan grave ahora mismo, pero sí quisiera tener tu perspectiva sobre esto. El primer indicador importante que hay que analizar es que la liquidez que hay hoy en día es muchísimo más grande que la que había en el 2008. En el 2008 los activos que tenía el Fed era de $1 trillón. Y con esta política de quantitative easing que Bernanke y una serie de economistas empieza a establecer para que entonces se pudiera inyectar liquidez, y esto se hace porque ya la tasa estaba prácticamente que en cero y no era suficiente para que la gente pudiera, digamos, rescatar a los bancos, se inyecta $1 trillón a la economía. Entonces se dobla la cantidad de dinero en circulación y se dobla la cantidad de activos del Fed. Y no se detiene. Por mucho tiempo tuvimos que el Fed siguió haciendo esta compra de títulos no solamente del Tesoro, sino también de títulos del mercado de capitales, y eso hizo que la economía estuviera creciendo, y por eso tuvimos un bull market tan acelerado antes del COVID. Claro. Pero cuando cae COVID, vuelve y se le inyecta más del doble de los activos que tenía el Fed, y llegamos a casi $9 trillones. Ahorita mismo estamos como en 8.6 trillones, y entonces cuando ya quieres comparar números absolutos, tenías $1 trillón en el 2008 comparado con 8.6 trillones hoy día. Claro. Hay mucha liquidez en los mercados. Ahorita cash, números reales que pueden buscar a la Fed, el cash que tienen todos los bancos comerciales es como 2.9 trillones. Entonces por eso con el caso, por ejemplo, de First Republic, que la gente salió a comprarlo. O sea, tienes una situación en la que sí, el Fed inyectó una línea como de 300 mil millones, ahí tengo mis aprehensiones, lo podemos hablar ahorita, pero First Republic está en una situación de pánico, ¿y qué hace? Salta JP Morgan, salta Bank of America, y saltan una serie de bancos diciendo, yo voy y lo compro porque, porque tienen buenos activos, lo que no tienen es liquidez, yo inyecto esa liquidez. Claro, están sentados en cash. Claro. Entonces, esa primera situación es totalmente diferente.
Y la segunda situación es que las tasas de interés ahorita mismo están en un espacio que nos permite ajustar hacia la baja considerablemente. En la crisis del 2008 las tasas estaban en 0 y no fue suficiente. Ahorita las tasas están en 4,75. Sí. Así que hay mucho espacio todavía para, digamos, reducir. Soy de la opinión que no hay que hacerlo. Eso también lo podemos expandir si quieres. Pero hay mucha liquidez, mucho espacio para bajar las tasas de interés y todavía no estamos teniendo riesgo sistémico por crédito. Claro. O sea que esas son 3 diferencias no triviales, de hecho muy importantes de por qué todavía no estamos como 2008, pero hay que monitorear, ¿no? Hay que estar pendiente a ver cómo va evolucionando. Sí, quizás parte de lo que sucedía en 2008 era precisamente eso, no había tanta interconexión entre las instituciones que tú no sabías quién era qué o quién tenía qué, y quizás parte de lo que se está viendo ahora mismo en ese sentido puede ser dentro de los balances de Credit Suisse, ¿no? Que también ha sido una de las instituciones europeas en este caso que ha tenido problemas, donde si bien es cierto, pareciera ser un caso aislado, sí tiene ramificaciones que pueden tener una complejidad más adelante. Claro. Ahora principalmente que se están, entiendo que se están fusionando con UBS. Ahí sí quisiera también que nos pudieras explicar brevemente cómo ves el tema de ellos ahora con esta unificación, en donde que UBS ahora queda con 5 o 6 veces la economía de Suiza, Sí. una superpotencia, ellos mismos inclusive más grandes que el Estado, y teniendo operaciones importantes tanto en Estados Unidos como en Europa, y de cierta manera también siendo una entidad de financiamiento para algunas instituciones bancarias aquí en Panamá. Ahí quisiera que principalmente nos comentaras un poquito sobre lo que se traduce esto en el mercado de capitales para los accionistas que tenían acciones de Credit Suisse, que hace un par de semanas estaban en 2 y algo, ahora están en los 80, 90 centavos. Claro. Y también para los que tenían bonos de Credit Suisse de este capital Tier 1 que eran convertibles. Ok, perfecto. Lo primero también es, sí, ciertamente Credit Suisse tiene un impacto a nivel mundial mucho más grande que el alcance que pudo haber tenido, por ejemplo, Silicon Valley. Y sí es tal vez de preocuparse porque al final quedas prácticamente con un banco dominando el mercado. No puedo decir monopolio porque evidentemente hay muchos más, pero queda claramente una empresa dominando la banca en Suiza, que es UBS. Pero al final hay que también entender que Credit Suisse ha estado tomando una serie de decisiones muy malas desde hace mucho tiempo. Claro. O sea, la verdad es que el valor de mercado de Credit Suisse había estado constantemente decreciendo. Ellos habían tenido casos que le habían puesto multas por y por una serie de cosas que son públicas y a nivel internacional. Entonces ya estábamos viendo un deterioro importante sobre el valor que tenía como empresa. Y entonces ahora lo que nosotros estamos viendo es básicamente la acumulación de todas esas cosas. Evidentemente, eso no quiere decir que absolutamente todos los activos de la empresa son malos, pero ¿qué pasa? Tú tienes que distinguir qué es iliquidez de insolvencia. Iliquidez es que no puedes cumplir con tus compromisos de corto plazo. Tienes activos que van a vencer en un periodo menor de 12 meses o mayor de 12 meses y tienes una serie de pasivos que van a vencer o de 12 meses o más de 12 meses. Si tus activos de corto plazo no cubren tus pasivos de corto plazo, eres ilíquido. ¿Ok? Insolvente es que ni siquiera tus activos de largo plazo cubren tus pasivos de largo plazo. Y esa fue la situación. Si tienes más pasivo que activo, tu patrimonio queda en negativo. Claro. E inclusive por debajo de un capital mínimo que te requiere ya Basilea y que te requieren los reguladores. Esa parte de la adecuación de capital, el capital mínimo requerido, es importante precisamente porque si tus activos pierden valor, porque tuviste que provisionar más, porque tuviste defaults, porque tuviste una serie de cosas que deterioró tu crédito o deterioró tu valor del activo, tú quieres que todavía haya suficiente capital aportado por los accionistas para que entonces ese pasivo no supere al activo, ¿no? Y que esa pérdida en el activo la reciba de cierta manera el accionista. Entonces ahí está, digamos, una primera respuesta. ¿Por qué se está deteriorando el valor del patrimonio? Porque al final el valor del activo ha estado decreciendo considerablemente. Ellos, por ejemplo, tenían ese tema de los AT1, y ese AT1 al final muy interesante porque no hay diferentes tipos de equity, ¿okay? Hay diferentes tipos de patrimonio e inclusive para temas de Basilea 2 y Basilea 3 es importante que reconoces como patrimonio y entender las prioridades de a quién se le paga primero, qué se le paga después, si es deuda convertible, deuda no convertible. Hay también un grado de subordinación fuera de estos instrumentos. Hay un grado de subordinación de que en caso de liquidez o en caso de que se tenga que ir a juicio de acreedores, a quién se le paga primero y a quién se le paga después.
tienes diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, la deuda senior, a él se le paga primero. Normalmente es una deuda que tiene colateral. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los activos. Vamos a vender esto, se le paga primero. Después se le paga el que tenga la deuda junior, después el que tenga deuda mezzanine, demás acciones preferidas, etc. Y esa parte es bien importante entenderla, porque al final, cuando una empresa quiebra, no significa que no se va a recuperar el 100%. De hecho, cuando tienes que hacer análisis más sofisticados, tipo de RIF 9 y hacer los análisis de cuánto tienes que provisionar, tienes una probabilidad de impago, pero tienes también una probabilidad de recobro. Porque tarde o temprano alguien no te va a decir que el valor es cero, te va a decir que el valor es un porcentaje de lo que era originalmente, pero alguien sí va a poder, digamos, valorar eso en un precio de mercado y eso es lo que tú vas a poder recuperar. Y es lo que está pasando ahorita. El valor de las acciones de Credit Suisse no es cero, ha bajado 90 y pico %, sí, pero están reconociendo que hay activos que todavía valen. Hay que pagar primero la deuda y una vez liberada la deuda, ¿qué es lo que te queda? Y es al final lo que te estás quedando con ese precio. Claro, claro. No, y ahí también lo importante de esto es que tienes una base de accionistas que tenían acciones en Credit Suisse, en First Republic, tenían en Silicon Valley, que de cierta forma sirven como un ejemplo de pérdida en corto plazo de lo que han tenido ahora mismo en el mercado de capitales, y también le genera incertidumbre a los otros bancos, claro, que quieren salir a levantar capital, ya sea con acciones o con bonos. Y eso obviamente se refleja a la tasa que se están financiando los bancos y la capacidad de fondos que pueden levantar esos bancos para darle frente quizás a una posible corrida bancaria en los próximos meses. Mira, hay un término en inglés que se llama residual claimant, que no me gusta ninguna traducción al español, pero es el que tiene el derecho al residuo. Y esa parte es súper importante. Al final, en un sistema capitalista, digamos, la naturaleza de tu renta es porque tomaste un riesgo. Claro. O sea, la justificación de por qué tú estás teniendo una ganancia es porque alguien se arriesgó y esa ganancia no estaba asegurada. Entonces, tiene que haber situaciones en donde se gana y situaciones donde se pierde. El tema aquí es que el que está poniendo equity en una empresa, que está comprando acciones, es el que cobra el residuo, es el último en cobrar. Entonces, si vas pagando toda tu deuda y sobró, ahí están tus dividendos, ahí está tu recompra de acciones, ahí está el flujo de caja disponible para el accionista. Claro. Si sobra, si no sobra, ahí entiendes que ese es el riesgo que tomaste. Sí. Entonces hay un upside, pero también está el downside de que podrías no cobrar cuando pasan cosas como esta. Y es el riesgo que uno tiene que asumir. No, y lo importante, no tanto, bueno, asumirlo es la gran parte, pero también entenderlo. Porque muchas veces las personas cuando quieren empezar a invertir y demás, creo que muy poco conocerán lo que es un prospecto, así que un producto como este, un AT1, no vieron que en la primera página decía que se podía hacer un write-off de los montos que estaban invertidos. Y también alguien que invierte en acciones, como bien acabas de mencionar, es el último en esa fila en concepto de prelación de pago. Entonces, uno tiene que entender el producto que consume y el producto que está colocando en su cartera. Ahí también quisiera que nos comentaras brevemente sobre cómo tú ves ahora este escenario, por lo menos para el caso de UBS, que está adquiriendo ahora a Credit Suisse, y también entendiendo que la Fed está empujando, o en realidad en el caso de Silicon Valley, protegieron a un 100% con FDIC Insurance a los depósitos, y está buscando también hacer algo parecido para el resto de los bancos en Estados Unidos. Eso asumiendo que el FDIC no es gratis, eso tiene un costo, y para los bancos más pequeños quizás ese costo sea tan elevado que empiecen a consolidarse con otras entidades más grandes, digamos un JP Morgan que también tiene mucha liquidez. ¿Cómo tú ves eso en un escenario, por lo menos para el mercado americano de Estados Unidos? Y si verías algún tipo de afectación o algo parecido que llegue a suceder quizás en Panamá, dado esa consolidación bancaria en el norte. Vale. Yo lo primero que te diría es, no soy muy fan de seguir subiendo el límite del FDIC. El límite del FDIC lo subieron la última vez en el 2008, precisamente con la crisis financiera global. El límite era, si no me equivoco, $100,000 y lo subieron a $250,000, precisamente porque nos vimos en esta situación de que no cubría suficiente. Pero antes de eso, habían habido, digamos, varios incrementos, sobre todo por inflación. Un dólar de hoy no es lo mismo que un dólar de hace 20 años y 30 años, ¿no? Así que ahí hay, digamos, un pequeño ajuste. Pero en términos generales, ahí empieza a ver lo que nosotros conocemos como un moral hazard, en el tema de que si hay un seguro que cubre todo, yo puedo ser más, digamos, más reckless a la hora de estar manejando los fondos. Entonces, a mí me preocupa mucho que ahora se diga que es infinito
que los depositantes, porque sí, desde un punto de vista estás dándole tranquilidad al depositante y decirle, no tienes que ir a correr y poner a los bancos en esta situación de liquidez y sacar tu plata, porque tu plata va a estar ahí. Pero también le estás generando un incentivo a las instituciones financieras de tomar riesgos desproporcionales porque no va a haber consecuencias. Entonces, esa parte honestamente me preocupa. Entiendo el concepto del seguro, pero yo pienso que no necesariamente es el mecanismo correcto. No, sí, mira que es sumamente interesante. Ahí ya para ir terminando, sí quisiera que nos compartieras un contenido que posteaste hace poco, que me llamó mucho la atención, porque si bien es cierto, ayer en la reunión de la Fed se sube 25 puntos básicos, que es una medida contractiva, ellos antes de eso, con este tema de los bancos, hacen una medida expansiva, ampliando lo que es su base de liquidez. Ahí sí quisiera que nos comentaras un poco sobre cómo tú ves este tema. Pareciera que la Fed está para un lado y para el otro, y todo ese trabajo que venía haciendo consistentemente en las últimas 2-3 semanas como que le ha quitado la rúbrica que tenía inicialmente. Mira, el FED está en una posición que yo no envidio y la verdad es que no la están teniendo fácil porque el rol del FED originalmente cuando se funda es como banco de bancos, que no es necesariamente el rol y el origen que han tenido muchos otros bancos centrales, como por ejemplo nace el Banco de Inglaterra, nace como el prestamista del Estado. Entonces, estas figuras de para qué sirve y cuál es el rol de una banca central ha ido cambiando a lo largo de la historia, pero cuando empieza el FED es el prestamista de último recurso, no para el Estado, sino para los bancos. Entonces, eso es un rol que se ha mantenido, pero después explícitamente el Senado le ha dicho, muchos años después, me parece que en los 70, se le dice, para que te quede claro, el rol del FED tiene que ser maximización de empleo y estabilidad de precios. O sea que ellos siempre tienen que estar constantemente manejando el tema de la inflación. La inflación que tenemos actualmente es 100% culpa del FED. Y digo 100% porque al final, digamos, mucho como pasa en países como Argentina o como pasa en países que tienen una política también fiscal mucho más laxa, mucho más populista. ¿Cómo tú te financias como Estado? Bueno, yo emito unos bonos y el que me lo compra es la Reserva Federal. Muy parecido con lo que hizo la Fed durante el COVID, que empezó a inyectar un poco de dinero a la economía. Sí, tuvimos una recesión muy, muy corta. De hecho, cuando tú haces análisis de la bolsa, la caída en febrero o en marzo, no me acuerdo ahorita, del 2020, lo que cae y después lo que se recupera fue en tiempo récord. O sea, nunca se había recuperado tan rápido la bolsa de valores. Claro, es que inyectaron tanto dinero en la economía que de hecho muchas acciones después se dispararon, sobre todo las tecnológicas, ¿no? Entonces, ahí hay que entender que realmente ahorita el FED se está dando cuenta de las consecuencias de las acciones tan desmedidas que habían tomado. Ellos empezaron diciendo que la inflación era temporal y que habían algunos problemas en la cadena de suministro. Se dieron cuenta que evidentemente no, porque habían impreso 80% de los billetes en los últimos años. Son cantidades astronómicas de dinero, entonces yo era de los que decía la inflación va a durar mucho tiempo. Una de las medidas que tienen ellos es subir la tasa de interés, porque cuando tú subes la tasa de interés, por un lado te cuesta más pedir prestado, entonces de cierta manera estás desincentivando la inversión o hacer que tú seas mucho más cuidadoso en qué tipo de inversiones tú haces, porque requieren un retorno mucho más alto a la inversión, para que básicamente tu ROI te quede arriba de tu WACC, pero al mismo tiempo incentivas al ahorro. Entonces hace que la gente quiera, en vez de gastarse el dinero, depositarlo. Entonces le quitas un poquito de este calentamiento que tiene el sistema. Hay menos consumo, tanto en la parte de inversión como en la parte de las personas. Pero la otra medida que es la que habían estado utilizando es este tema de quantitative easing, de estar comprando títulos y bonos del tesoro y extendiendo líneas de crédito a los bancos. Claro. En el punto más alto que llegó a estar, el quantitative easing llegó a estar en casi 9 trillones de dólares, como unos 8.9 trillones. Bajaron como 600 y pico millones, 1.000 millones, que es casi nada. O sea, billions en inglés, claro. 1.000 millones en español, que no es casi nada si ves que expandieron 4.8 trillones de dólares. Claro. Pero, entonces, en un año te tomó bajar 626.000 millones, pero acabas de inyectar en una semana 300.000 millones. Entonces, claro, básicamente que la mitad de, regresaste a la mitad en lo que te tomó un año en una semana. Entonces, esto me da a mí una señal de que el FED, por un lado, está diciendo, bueno, sí te voy a dar una línea si lo necesitas, pero la inflación me va a seguir golpeando y vamos a tener que asumir que la inflación no va a llegar a 2%, sino que al final del año va a estar todavía relativamente alta y que al final, no sé, yo pienso que también es un descalce en las expectativas del mercado con lo que va a seguir haciendo el FED. Hace un par de semanas
se esperaba que el Fed superara el 6%, ahora están diciendo que el Fed va a bajar de aquí a final del año 100 puntos base. Yo no lo veo. O sea, si tú sigues teniendo información alta de inflación, tienes que seguir subiendo o apretando más digamos, en la recompra de activos o en la ¿cómo se llama? Disculpa, no en la recompra de activos, sino en la venta de activos para que el Fed se siga deshaciendo de lo que tiene en su cartera. Pero al final, yo creo que tal vez el punto aquí más importante es entender que el Fed es el que causó este problema. Y no solamente la Fed, sino que los bancos centrales alrededor del mundo lo han hecho. Ahorita todo el mundo está subiendo las tasas de interés para tratar de combatir inflación, y Estados Unidos, de los países desarrollados, es el que menos inflación tiene. Tú ves un Reino Unido con 10.4% de inflación, tú ves una zona euro por arriba, 9% de inflación, y están felices porque ha bajado, pero sigue siendo 9% de inflación. O sea, tienes una desmejora dramática en el poder adquisitivo de los consumidores, y si tú tienes una tasa de interés que te da 4,75, pero la inflación está en 6 y pico o en 9, estás perdiendo en términos reales. O sea que en algún momento tiene que haber una situación en donde las tasas naturalmente presionen a que el retorno requerido por los inversionistas sea más alto. Y de hecho, hasta si tú puedes ver una gráfica de la SOFR contra el US Treasury, el US Treasury empezó a crecer antes de que empezara a subir la tasa del Fed. O sea que realmente el Fed ha estado catching up contra el mercado. Así que eso también es un punto interesante de ver. Claro, y ahí considerando que por lo menos este tema de la tasa de interés, si bien es cierto, tiene cierto delay entre lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa en Panamá, ya tiene ciertos proyectos que quizás una tasa del 7, 8% para un fondeo no le hace sentido. Claro. Y eso obviamente esperamos que contraiga la actividad económica y reduzca esa inflación que se está percibiendo ahora mismo. Ahí quisiera nada más tener como último comentario, ¿tú qué piensas en base a las medidas que ha tomado la Fed en los últimos años que son contractivas? ¿Tú crees que el consumidor americano está tomando o se está comportando de la forma que uno esperaría? Porque cada vez vemos las lecturas y pareciera que están consumiendo de la misma manera o a un ritmo más acelerado. Mira, durante COVID hay un indicador muy importante que es la tasa de ahorro, no la tasa de interés, sino el porcentaje que tú ahorras de tu ingreso disponible. Llegó a estar en 33%, que fue histórico. Eso tiene mucho sentido desde el punto de vista de la teoría, porque como tú vas a tener incertidumbre, se disparó el desempleo y una serie de cosas, tú dices, yo voy a ahorrar plata porque tengo que tener un colchoncito de algo. Y eso ha ido poco a poco disminuyendo, llegó a estar como en 2%, ahorita está como en 4.7%, pero digamos, eso es que yo ahorro 4% del ingreso que tengo disponible, o sea, no de mi ingreso, después de todos mis gastos, lo que tengo disponible la más ahorro el 4%. Y tú ves que la deuda de tarjeta de crédito está por arriba de $1 trillón. Entonces, ¿qué le está pasando al ciudadano? No está ahorrando y se está endeudando. Claro. Eso tarde o temprano va a poder causar, digamos, un problema de crédito, que ahí sí me preocuparía a nivel de consumo. Muchos están hablando que el next shoe to drop es que empiecen a incumplirse los pagos de carros, o que ya empezaron a bajar los precios de las hipotecas, por ejemplo. Es que subió la tasa de interés de la hipoteca, la letra que hace un año te permitía comprarte una casa grande, ahora esa misma, ¿cómo se llama? Esa misma casa ahora cuesta más de $1,000 más, solamente por el cambio de la tasa, y dice, ya no puedo pagar eso, voy a tener que comprar una casa grande. Eso empuja a que los precios vayan a la caída. Entonces, ahí es donde tú ves el retraso. La política monetaria primero afecta a las cosas que son muy líquidas, como por ejemplo la bolsa de valores, que es muy líquido, muy dinámico, pero empieza después a repercutir en cosas que no son tan líquidas, como por ejemplo el precio de las hipotecas, que se vayan atrasando las personas en sus pagos, porque si tu poder adquisitivo se ha disminuido, estás endeudado, no estás ahorrando nada, ya estás empezando a ver que los bancos tienen que provisionar las cuentas por cobrar, tienen que empezar a provisionar de que van a haber más impagos o de que va a haber más mora. Y eso se va a empezar a ver en los próximos meses en Estados Unidos. Claro. Y entonces hay que estar muy pendiente de eso. En Panamá lo veo más tranquilo. En Panamá, si el país no se quebró con COVID, que fue una contracción de 17.9%, y todos los bancos sobrevivieron, yo creo que eso es prueba de que el sistema bancario panameño está muy sólido. Y que digamos, hay que continuar viendo cómo se reestructura, haciendo cosas, pero también es un ejemplo a seguir a los otros países de que, mira, aquí en Panamá sin banca central y sin prestamista de último recurso se pudo resolver, ¿no? Muy de acuerdo contigo, creo que esa fue la prueba de estrés de oro, y si sobrevives a eso, el resto que venga ya estás más preparado, ¿no? 100%. Oye, Eric, de verdad muchas gracias, encantado de poder compartir contigo en esta ocasión. Un placer. Ahí quería nada más saber si tienes algún comentario adicional para los escuchas. Mira, es súper importante educarse y empezar a ver estos temas. Yo sé que estos temas tal vez
puedan ser un poquito tal vez intimidantes, pero tal vez afuera hay mucha mala información, tal vez mucha gente paranoica o mucha gente diciendo cosas que tienen un poquito de verdad, pero exagerada. Entonces, yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es enfocarnos más en temas de educación financiera y aprender más de estos temas, porque al final, cuando tú te vas a las estadísticas, te das cuenta que el problema no es tanto como tú dices, o lo que está pasando fuera no es que le va a afectar a Panamá de la misma manera. Entonces, yo sí pienso que tal vez una recomendación súper importante es edúquese. Sí, TikTok es un recurso súper bueno, YouTube es un recurso súper bueno, pero hay que verlo con un grano de sal, hay que tomarlo como un gramo de sal y tienes que ver que hay mucha mala información y que hay que educarse de buenas fuentes. No, claro, totalmente. Y esa es la idea también del podcast de Latinex, ¿no? Poder educar a todos los participantes que nos escuchan el día de hoy y que nos puedan acompañar obviamente en todos los otros segmentos que estamos sacando a través del año. Eric, agradecerte nuevamente por tu participación. Encantado de poder haber compartido contigo el día de hoy y seguro que estamos en contacto para otros eventos. Excelente, excelente. Dale. Gracias por la invitación. Dale, gracias a ti. Antes de culminar, quisiera agradecer a Central Fiduciaria, patrocinador diamante del Ring the Bell for Gender Equality, evento que realizamos el pasado 8 de marzo en el marco del Día de la Mujer y la Igualdad de Género. De esta forma, quisiera agradecerles nuevamente por participar en el podcast de Latinex, episodio 5, y le invito a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Saludos. Esto fue el podcast de Latinex, la mejor conexión para tu inversión.